Bueno, buenas noches, hermanos, y hoy vamos a leer y meditar lo más rápido que podamos en un capítulo muy largo de Mateo, que es el capítulo 12, que tiene 50 versículos. Así que lo vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando para ahorrar tiempo. Pero antes solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando leemos este capítulo vemos que la característica es un mensaje que el Señor tiene enfocado a los religiosos, diríamos especialmente a los fariseos. Todo este capítulo y cada una de las secuencias que parecen baldosas de distintos colores, no parece algo parejo, pero todas están vinculadas con el mismo comentario, con un mensaje completo con distintos tonos del Señor hacia los fariseos. Le empezamos a leer. Dice, en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Bueno, no era tan así, porque el día de reposo tenían que comer. Y también lo que no estaba permitido que una persona le pasara la hoz o cosechara el campo de otro, pero si tenía hambre, iba pasando por el camino y tenía hambre, podía manotear algunas espigas para comer algunos granos de trigo. Así que eso la ley lo contemplaba. Por lo cual no era tan rígido el tema. Sin embargo, habían exacerbado el concepto del Antiguo Testamento y los fariseos tenían como tres caballitos de batalla, lo sagrado del templo, lo sagrado de la ley y lo sagrado del día sábado, que era el que más se prestaba para hacer algo rígido, totalmente censurable, como se veía a los ojos de todos. Ellos querían manifestar su firmeza en las convicciones y llegaban a niveles casi alocados de lo que le hacían atribuir al día sábado, o sea, lo que se podía o no se podía hacer. Pero ellos inclusive se tomaban ciertas licencias, o sea que no era tan así. Era la frase, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Era un poco lo que hacían también los fariseos en torno a esto. Y el Señor les manifiesta un hecho que sucedió a David, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni él a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El Señor les relata acá un hecho que le pasó a David, que fue al sacerdote, porque venían de 2 días sin comer, y el sacerdote no les dio los panes de la proposición, les dio los panes que había sacado del tabernáculo. ¿Por qué? Porque los panes se rotaban, como era algo que se descomponía un pan, después de varios días, me parece que eran 7, se renovaban los panes, se ponían pan calentitos, frescos y se sacaban. Los panes que le dio a David son los panes que sacaron de la mesa de la proposición, pero no era que sacaron los panes estaban los nuevos allí en el tabernáculo, por lo cual, si bien eso era solamente para que lo pudiera comer el sacerdote, en este caso, ante una necesidad de hambre, ante la persecución que estaban ejerciendo sobre David, el Señor no lo castigó, sino que dejó que comieran de esos panes, que era el único sustento. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues
pues que uno mayor que el templo está aquí. O también puede traducirse, o algo mayor que el templo está aquí, haciendo referencia seguramente a él y al reino de Dios que se estaba manifestando. O sea que el Señor decía, tengo autoridad como para comer espigas el día de reposo, porque no estoy violando ninguna ley, sino que estoy haciendo que la ley tenga su aspecto de entendimiento y de comprensión. Había en los fariseos una interpretación sesgada, aprovechativa de lo que era la ley. Y el Señor le deja una frase contundente. Dice, pues os digo que, dice en el versículo 7, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, acá el Señor les está diciendo, lo que busco es la misericordia, no la rigidez de la ley. Si los hombres tenían hambre, podían comer de las espigas, porque es la misericordia la que quiero, no la condena a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, aparte de todo, es Señor del día de reposo. O sea que, ¿qué es más? ¿El día de reposo o el Señor? O lo que dice el Señor. ¿Quién instauró el día de reposo? El Señor, entonces es mayor. Así que como Él es mayor, tiene autoridad de cambiar algún precepto de alguna cosa o de darle el sentido lógico basado en la misericordia. Después se van a notar que encontramos, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, o sea, siempre está relacionado con los fariseos, especialmente. Es aquí que había allí uno que tenía las secas una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien los días de reposo. El Señor está instaurando, está marcando algo que contemplaba la ley, que ellos habían descartado eso para hacer algo más dogmático, más rígido, para hacerse ver que imprimía la rectitud de la ley. Y le sacaban todo el sentido que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Porque también contemplaba esto en el Antiguo Testamento, si una oveja se caía en un pozo, un animal de carga, lo contemplaba. Por lo cual, el Señor le dijo, ¿a ustedes no hacen esto? Y bueno, ¿y qué problema hay en sanar a alguien el día de reposo? ¿Qué vale más, una oveja o una persona? Yo estoy curando una persona, que es más que una oveja. Ustedes atienden una oveja que se cae en un pozo. Bueno, yo atiendo una persona que necesita salud y se la brindo. Entonces aquel hombre extiende tu mano y él le extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, ¿se dan cuenta? Tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo, para matarlo. Tercer porción. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y es el pasaje maravilloso, profético, que encontramos en Isaías, que dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque la victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Una porción profética maravillosa. Y el Señor les está diciendo,
he aquí que mi siervo, el siervo de Dios, no quiebra la caña cascada, que los fariseos estaban prontos a destruir. Señalaban con el dedo y destruían a cualquier persona sin ver que ellos estaban en la misma situación que ellos. El Señor no quebraba la caña cascada, ni tampoco lo hace ahora, ni tampoco termina de apagar el pábilo que está humeando, pero que tiene cierta posibilidad de encender. El Señor puede rescatarnos aún en los momentos más críticos de nuestra vida, cuando la caña a los ojos de los hombres ya no sirve más, o el pábilo que humea ya no tiene posibilidad de volver a dar luz. Para el Señor, estas son cosas que despiertan su compasión, su cuidado y su ternura, cosas que los fariseos no tenían. Blasfemia contra el Espíritu Santo encontramos en el versículo 22 de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, fíjense, había un hombre que estaba en una situación de postración, como era endemoniado, dominado por el demonio, ciego, no podía ver, ni tampoco podía manifestar lo que sentía. Y esto es un poco la condición que el Señor les quiere mostrar de lo que es el pecado, ¿no? Nos domina, nos quita la visión y nos deja sin la posibilidad de poder manifestar lo que sentimos o nos pasa. Dice, este echa fuera demonios, sino por Belcebú. Terrible actitud que tiene que ver con lo que vamos a leer al final del pasaje, que es un pasaje difícil, pero que creemos que tiene una interpretación por el contexto que está diciendo en este pasaje. Noten este tema. Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú. ¿Qué le dijeron? Que el Señor echaba a los demonios por Satanás, porque estaba guiado, estaba mandado, estaba enseñado, estaba mostrando por Satanás. O sea, el Señor no era un instrumento de Dios, era un instrumento de Satanás. Es un pecado muy grave. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad está dividida contra sí misma, no permanecerá. Dice, si Satanás echa fuera a Satanás, si ustedes me dicen que yo en nombre de Satanás echo los demonios, ¿cómo me voy a echar a mí mismo? Ninguna persona se castiga a sí misma, se insulta a sí misma, se ataca a sí misma. Si Satanás, y usted dice que yo echo los demonios, si fuera de Satanás no echaría a los demonios porque son aquellos que están a mi servicio y están atendiendo a mis cosas. O sea que si yo soy de Satanás, me estaría combatiendo a mí mismo porque estaría combatiendo a mis huestes, que son las que me llevan adelante mis propósitos. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O vuestros discípulos, puede significar acá. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Acá le está diciendo, si yo echo demonios, sus discípulos que los echan también, ¿por qué los echan? ¿Por qué los echan? Si yo los echo, ustedes también los echan, estamos en igualdad de condiciones, estamos en el mismo bando, diríamos. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios entre vosotros. Que es lo que el Señor le quería decir. Es imposible que yo eche demonios contra Satanás. Si yo fuera el representante de Satanás, no
atacaría a los demonios, no echaría a los demonios, sino que estaría ayudándolos y brindándoles apoyo, porque son de mi palo, diríamos, de mi descendencia. Y entonces el Señor le dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué quiere decir el Señor? Que para combatir, para dominar, hay que atar, en el sentido de controlar. Si yo puedo echar los demonios, tengo el control, quiere decir el Señor. Si yo puedo echar los demonios, es que tengo poder sobre ellos. Y el Señor dice, el que no es conmigo, y eso es un mensaje a los fariseos, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá hay otra vez el Señor presenta una clara polaridad. No presenta un gris, bueno, el que no está conmigo puede estarlo. No, no, no. El que conmigo no recoge no es que no hace nada, desparrama. Lo mismo lo expresa el Nuevo Testamento cuando dice, por lo cual no eres ni frío ni caliente. El Señor siempre habla de esto, no habla de una postura intermedia, porque Él desecha esas posturas intermedias y en este caso no la hay. No hay postura intermedia. El que está contra Satanás está con el Señor y el que está con el Señor está contra Satanás. No hay una posición intermedia. No se puede estar en un lado o en otro. Y esto da pie a lo que sigue más adelante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos decir cualquier cosa al Señor que va a ser perdonado? No, acá está diciendo, si vamos al principio del versículo 22, del versículo 24. Los fariseos decían, este echa fuera a los demonios y no por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿A dónde está el gran pecado que es irreparable, que es imperdonable? Cuando nosotros atribuimos las cosas santas a Satanás. Cuando las personas atribuyen lo santo y lo verdadero a Satanás. ¿El pecado de ellos en qué consistía? En que ellos decían que la obra de Dios, lo que el Señor Jesucristo hacía, era obra de Satanás. Ahora, esas son las posturas, ¿cómo podíamos tener una aplicación hoy? Cuando una persona desecha reiteradamente y atribuye en forma, desprecia, insulta constantemente el llamado de Dios, lo desecha, lo tiene en poco, lo apabulla, no sé cómo decirlo, no lo tiene en cuenta, pero encima se encarga de remarcar que eso que Dios le propone es malo y negativo para su vida, porque hay personas que rechazan a Cristo, bueno, pero mantienen una actitud de rechazo, de no aceptarlo, y van a tener la condenación por ello. Pero aquel que reiteradamente y en forma concluyente manifiesta que las obras de Dios son las obras de Satanás y las desecha totalmente, es, creo yo, después de haber meditado con algunos escritores este tema, es el sentido que el Señor le da a esta porción, que es difícil, pero que creo que se entiende de esta manera. Aquí vuelve a decirle a los fariseos, haced árbol bueno, el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol.
Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí les está diciendo, usted fíjese que tiene relación con lo que estuvimos viendo recién, de atribuirle lo santo, lo profano. Y acá dice, el árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Ustedes los que manifiestan, el Señor se lo dijo en otra oportunidad con unas palabras muy duras, porque vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? ¿Saben por qué el Señor se ponía? Porque llevaban a la gente a, a no acercarse a Dios, a renegar de Dios, a renegar de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando atribuimos al Señor cosas, no para caer en este extremo, pero a veces podemos decir muy sueltos de lengua. El Señor me mostró, vi delante del Señor. Y es que yo por lo menos me cuesta mucho decirlo, porque hasta esperaría que pase el tiempo para poder comprobar que eso que me pasó fue la voluntad del Señor. No es muy fácil. Y atribuirle al Señor algo que Él no lo quiere o que no lo hizo, no es bueno. Por ejemplo, me compré tal cosa, fue la voluntad del Señor. No, capaz que me la compré porque me gustó, porque tenía ganas de comprármelo. Pero no ponga al Señor en el medio, porque si me gustó, ¿por qué no lo puedo comprar? ¿Por qué tengo que poner al Señor en el medio si no sé si a Él le gustó lo que yo me compré? O a dónde utilicé el dinero. Por lo cual podemos tener una aplicación de todo esto para nuestra vida espiritual. Respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. El Señor le quiere decir, ustedes están siempre preocupados de que yo les muestre la señal de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo he venido del Padre. Ustedes siempre están buscando la señal. Yo siempre les estoy dando señales, pero ¿saben una cosa? Yo les voy a dar solo una señal, la señal de Jonás. ¿Qué será la señal de Jonás? Habrán pensado. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, el Señor le aclara, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la señal que yo les voy a dar? Mi muerte y mi resurrección. Esa es la única señal que les voy a dar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Y la reina del sur, que vino a visitar a Salomón, se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que más que Salomón, está alguien en este lugar. El Señor le quiere decir, miren, la señal que yo les voy a dar de aquí en adelante es la señal de Jonás, que es así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el seno de la tierra para resucitar triunfante. Y saben una cosa, los hombres de Nínive tienen menos culpa que ustedes, y la reina de Saba también va a tener menos culpa que ustedes, porque ellos con muy poco se han convencido del poder de Dios. Y ustedes, que tuvieron su palabra desde cientos de años en sus manos, escribiéndola y leyéndola todo el día, no son capaces de entender lo que muchas y simples personas lograron comprender. Mateo 12:43, y ya estamos terminando. A pesar de ser un capítulo largo, estamos haciendo un bosquejo bastante rápido. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es bravo interpretar. ¿Qué es el espíritu inmundo? Que sale del hombre. Pensamos que necesitaba el poder de Dios para salvar, para salir del hombre. Pero nunca se olviden de que esto fue dirigido a los fariseos. Entonces el Señor les dice, ustedes tuvieron un espíritu inmundo, no me obedecieron los reyes decadentes del pueblo de Israel. Los invadió este espíritu inmundo y vino la deportación a Babilonia. Murieron muchos, volvieron pocos, y cuando volvieron, la casa se barrió, se limpió, se ordenó. Y es verdad, porque hay cosas que se practicaron antes de la deportación, que después de la deportación se corrigieron muchas de ellas. Por ejemplo, la mixtura con otras naciones y con mujeres, casar hombres y mujeres, o al revés, del pueblo de Israel con otras naciones para que se confundiera. Esto se corrigió, es más, se fueron a un celo tan grande que despreciaban a todo aquel que no fuera judío. Era aberrante, se enojaban los samaritanos, todos se enojaban porque los consideraban inferiores, porque ellos habían interpretado ya de otra manera, pero de eso se cuidaron mucho y ordenaron algunas cosas. Pero hay una palabra que dice ahí muy, muy importante, que dice, se halla la casa desocupada. Desocupada. Quiere decir que el Señor le dice, ¿saben lo que pasó, fariseos? Ustedes ordenaron algunas cosas después que vinieron de la deportación. Hicieron los sacrificios, volvieron a las cosas, reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, empezaron con los oficios religiosos. Todo estaba bien. Pero ¿saben cuál es el problema? Están vacíos. Están vacíos. Ordenados a simple vista, pero vacíos, vacíos de Dios. Por lo cual, los sacrificios no tienen importancia, porque no se hacen con el sentir puesto en las cosas de Dios. Y cuando viene el Mesías, cuando viene el Hijo de Dios, ustedes no estaban esperándolo, tampoco lo estaban aceptando y reniegan de todo lo que Él dice o hace. Así acontecerá a esta mala generación, que las miserias que padecieron por el pecado en la antigüedad van a venir 7 veces peores. Y fue verdad. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo, uno de aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió el que decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Alguno podrá decir, qué duro el Señor. Es duro, porque estaba su mamá. Y que tengamos conocimiento, su mamá siempre fue una fiel seguidora del Señor. Pero el Señor, hay que entenderle, él usaba términos duros y expresiones duras a veces para, aparte era la idiosincrasia de aquel tiempo, estaba hablando con fariseos que eran duros.
no eran misericordiosos y buenos, eran duros, eran rígidos. Cuando encontraban una mujer en adulterio, la querían apedrear, aunque ellos hicieran lo mismo, como el Señor les reveló. A ver, tiene usted, el que está de ustedes sin pecado, que arroje la piedra primero. Y se fueron porque se veían que tenían pecado igual ellos que los demás. Pero eran duros. Entonces el Señor le dice, ¿saben quién es mi verdadera familia? No, no estaba renegando de su familia. Estaba diciendo quiénes eran, que inclusive, con el tiempo, casi todos sus familiares terminaron siendo su familia espiritual también. Familia de descendencia carnal y familia espiritual. Dice, ¿saben quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. No aquel que porque nació de la misma mamá, del mismo papá. No, no, no. Mi verdadera familia es el que hace la voluntad del que me envió. Y acá nos deja una gran lección. El Señor le dijeron, el Señor estaba ocupado, dijeron, mira, vinieron tus familiares, separa el mundo. No, no separa el mundo. Yo sigo con mi mensaje, ahora los voy a atender. El Señor le quiso decir, tengo prioridades. Las prioridades son, no desecho velo por mi familia como veló hasta estando en la cruz, se preocupó por su mamá, poniéndola al cuidado de Juan el apóstol. El Señor cuidó de su familia, atendió a su familia, obedeció cuando tuvo que estar en sumisión con sus padres, pero el Señor les deja una gran lección. Primero está la obra de Dios, y el orden de prioridades debe estar en la vida de los cristianos. Tenemos que ser conscientes que siempre en nuestra vida la prioridad la tiene el Señor, siempre, por sobre nuestra familia. Y el día que le demos la prioridad al Señor, vamos a tener todas las prioridades ordenadas. Porque el problema es que cuando no tenemos a Dios como prioridad, se nos desordenan todas las prioridades. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y poder disfrutar lo que el Señor dijo. Porque todo aquel que hace la voluntad del que me envió, o de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Y gracias al Señor, Él nos considera sus hermanos desde el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Amén.